Hola, mi nombre es Andrés Felipe Betancur, estoy en el curso Teorías del Aprendizaje y en este video voy a explicar un poco la primera idea fuerza con la que realizo la presentación en relación a la lectura de los 7 saberes de la educación necesarios para la educación por Edgar Morin. Entonces inicialmente planteo pues esta primera idea fuerza que dice que para Morin un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Todas las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de estímulos o signos captados y codificados por los sentidos. En este sentido, el conocimiento es suscitado por la reconstrucción sensorial que hace de la realidad las cosas que conocemos son simplemente resultado de las percepciones que al final son subjetivas, pues conllevan en gran medida antecedentes de los preconceptos o conocimientos ya determinados en la mente. El conocimiento está sujeto a los preconceptos y a la forma de percepción del ser humano según el contexto. La presentación del conocimiento codificada por el lenguaje se presenta en múltiples aspectos dependiendo de las formas de comunicación. Es así pues, el conocimiento está en su construcción y presentación mediado por las características intrínsecas al ser humano en sus procesos de adaptación y comunicación. Finalmente se deduce que el conocimiento tiene riesgo de error. Entonces, básicamente del planteamiento de Edgar Morin, pues yo concluyo con esta idea fuerza y en el proceso de identificación y reflexión de la explicación de la idea fuerza 1, entonces tengo unas conclusiones o unas reflexiones. La primera es que el conocimiento es una interpretación limitada de nuestros sentidos, que básicamente el conocimiento está suscitado por la percepción. Los sentidos de los seres humanos son los que le permiten realizar una construcción y reconstrucción del contexto en el que se encuentra y de esta percepción que bien es limitada por el mismo contexto y por las capacidades del ser humano, pues se crea el conocimiento. Entonces este conocimiento necesariamente nace de la percepción que el hombre tiene de su contexto y está ligado a los sentimientos y a los pensamientos y emociones que tenga este ser humano. Y estas emociones pues tienen unos antecedentes de unas estructuras ya o de unos esquemas cognitivos ya estructurados en el pasado. Entonces el conocimiento en sí es una conjunción de la percepción que tiene el hombre de su contexto y de la recopilación de una construcción o de esquemas cognitivos que ya ha realizado en el transcurso de su vida. Otra reflexión es que la realidad y su conocimiento sufren reconstrucciones mentales en la medida que avanzan nuestros esquemas de interacción. Entonces, básicamente lo que planteaba, el conocimiento es una reconstrucción que se da a través de los años y no es estático, es flexible, cambia. Y esta flexibilización, esta reconstrucción se hace esencialmente cuando la persona, la base del conocimiento es la interacción que el ser humano tiene con su contexto, con otras personas y con los objetos que está conociendo. Y esta relación cambia a través de los años, de las percepciones, de la madurez del ser humano, de las capacidades y del contexto en el que se encuentra. Entonces, la creación y la formación de conocimiento y esquemas cognitivos está muy ligada a las percepciones y a las limitaciones que el contexto le brinde al ser humano. Otra reflexión es que el conocimiento y representación de la realidad no es más que el resultado de esquemas cognitivos subjetivos. Entonces, la realidad en sí no es la misma para todos los seres humanos. Cada ser humano ve diferentes realidades y aunque se establecen dentro de la construcción del conocimiento teorías o axiomas que establecen verdades que se pueden determinar, no son absolutamente verdades porque siempre tienen un error explícito delimitado por la percepción. Entonces el conocimiento en sí y la forma en que se aprende pues tiene, como lo explica Morir también, tiene ciertos errores que pues se deben reconocer para no permitir que dentro de los conocimientos y de las estructuras mentales
que el hombre tiene, pues se creen sofismas o se creen conocimientos que al final querer ser representativos no logran estructurar la validez, ni logran ser objetivos, ni logran representar con certeza lo que se está demostrando. Las ideas o construcciones intelectuales no son verdades absolutas, están implícitas en el error intelectual desencadenado por el error sensorial. Entonces, como ya se había planteado, dentro de la concepción y dentro de la construcción de esquemas cognitivos, hay un bucle entre el conocimiento y entre las emociones, entre la inteligencia y lo emocional, y ese bucle hace que uno esté ligado al otro emocionalmente. Lo explica Morin también, emocionalmente la inteligencia está ligada a las percepciones permiten que el hombre entienda su mundo y a raíz de este entendimiento cree emociones que le permitan reconocer esas realidades. Y igualmente un hombre sin inteligencia pues podría actuar irracionalmente sin controlar sus emociones. Entonces el bucle que existe entre la inteligencia y la emoción permite la construcción de conocimientos, pero pues como ya se ha planteado, como se sabe, la construcción de este conocimiento no es estática y depende de muchos factores en el contexto y factores fisiológicos del ser humano. Entonces, finalmente los docentes debemos tener claro que el aprendizaje depende de los sentidos, que el aprendizaje depende del contexto y que ese aprendizaje hay que impulsarlo, hay que debatirlo, hay que cuestionarlo, hay que permitir que los estudiantes tengan diferentes opciones de aprendizajes, hay que reconocer que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera y que todos los estudiantes pues tienen contextos diferentes de su realidad. Y si bien estamos en un contexto institucional, dentro de los contextos individuales de cada ser humano le permiten realizar una construcción de esquemas cognitivos muy diferente a los demás. Entonces es bien que los docentes reconozcan, identifiquen y puedan abordar estas heterogeneidades de esquemas cognitivos de construcción del conocimiento de los estudiantes para alcanzar pues en sí la formalización de estos conceptos y que sean significativos para el aprendizaje. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Betancourt, estoy en el curso Teorías del Aprendizaje y en este video voy a explicar un poco la primera idea fuerza con la que realizo la presentación en relación a la lectura de los 7 saberes de la educación necesarios para la educación por Edgar Morin. Entonces inicialmente planteo pues esta primera idea fuerza que dice que para Morin un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Todas las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de estímulos o signos captados y codificados por los sentidos. En este sentido, el conocimiento es suscitado por la reconstrucción sensorial que hace de la realidad las cosas que conocemos son simplemente resultado de las percepciones que al final son subjetivas, pues conllevan en gran medida antecedentes de los preconceptos o conocimientos ya determinados en la mente. El conocimiento está sujeto a los preconceptos y a la forma de percepción del ser humano según el contexto. La presentación del conocimiento codificada por el lenguaje se presenta en múltiples aspectos dependiendo de las formas de comunicación. Es así pues, el conocimiento está en su construcción y presentación mediado por las características intrínsecas al ser humano en sus procesos de adaptación y comunicación. Finalmente se deduce que el conocimiento tiene riesgo de error. Entonces, básicamente del planteamiento de Edgar Morin, pues yo concluyo con esta idea fuerza y en el proceso de identificación y reflexión de la explicación de la idea fuerza 1, entonces tengo unas conclusiones o unas reflexiones. La primera es que el conocimiento es una interpretación limitada de nuestros sentidos, que básicamente el conocimiento está suscitado por la percepción. Los sentidos de los seres humanos son los que le permiten realizar una construcción y reconstrucción del contexto en el que se encuentra
y de esta percepción que bien es limitada por el mismo contexto y por las capacidades del ser humano, pues se crea el conocimiento. Entonces este conocimiento necesariamente nace de la percepción que el hombre tiene de su contexto y está ligado a los sentimientos y a los pensamientos y emociones que tenga este ser humano. Y estas emociones pues tienen unos antecedentes de unas estructuras ya o de unos esquemas cognitivos ya estructurados en el pasado. Entonces el conocimiento en sí es una conjunción de la percepción que tiene el hombre de su contexto y de la recopilación de una construcción o de esquemas cognitivos que ya ha realizado en el transcurso de su vida. Otra reflexión es que la realidad y su conocimiento sufren reconstrucciones mentales en la medida que avanzan nuestros esquemas de interacción. Entonces, básicamente lo que planteaba, el conocimiento es una reconstrucción que se da a través de los años y no es estático, es flexible, cambia. Y esta flexibilización, esta reconstrucción se hace esencialmente cuando la persona, la base del conocimiento es la interacción que el ser humano tiene con su contexto, con otras personas y con los objetos que está conociendo. Y esta relación cambia a través de los años, de las percepciones, de la madurez del ser humano, de las capacidades y del contexto en el que se encuentra. Entonces, la creación y la formación de conocimiento y esquemas cognitivos está muy ligada a las percepciones y a las limitaciones que el contexto le brinde al ser humano. Otra reflexión es que el conocimiento y representación de la realidad no es más que el resultado de esquemas cognitivos subjetivos. Entonces, la realidad en sí no es la misma para todos los seres humanos. Cada ser humano ve diferentes realidades y aunque se establecen dentro de la construcción del conocimiento teorías o axiomas que establecen verdades que se pueden determinar, no son absolutamente verdades porque siempre tienen un error explícito delimitado por la percepción. Entonces el conocimiento en sí y la forma en que se aprende pues tiene, como lo explica Morir también, tiene ciertos errores que pues se deben reconocer para no permitir que dentro de los conocimientos y de las estructuras mentales que el hombre tiene pues se creen sofismas o se creen conocimientos que al final querer ser representativos no logran estructurar la validez, ni logran ser objetivos, ni logran representar con certeza lo que se está demostrando. Las ideas o construcciones intelectuales no son verdades absolutas, están implícitas en el error intelectual desencadenado por el error sensorial. Entonces, como ya se había planteado, dentro de la concepción y dentro de la construcción de esquemas cognitivos, hay un bucle entre el conocimiento y entre las emociones, entre la inteligencia y lo emocional, y ese bucle hace que uno esté ligado al otro emocionalmente. Lo explica Morín también, emocionalmente la inteligencia está ligada a las percepciones permiten que el hombre entienda su mundo y a raíz de este entendimiento cree emociones que le permitan reconocer esas realidades. Y igualmente un hombre sin inteligencia pues podría actuar irracionalmente sin controlar sus emociones. Entonces el bucle que existe entre la inteligencia y la emoción permite la construcción de conocimientos, pero pues como ya se ha planteado, como se sabe, la construcción de este conocimiento no es estática y depende de muchos factores en el contexto y factores fisiológicos del ser humano. Entonces, finalmente los docentes debemos tener claro que el aprendizaje depende de los sentidos, que el aprendizaje depende del contexto y que ese aprendizaje hay que impulsarlo, hay que debatirlo, hay que cuestionarlo, hay que permitir que los estudiantes tengan diferentes opciones de aprendizajes, hay que reconocer que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera y que todos los estudiantes pues tienen contextos diferentes de su realidad. Y si bien estamos en un contexto institucional, dentro de los contextos individuales de cada ser humano le permiten realizar una construcción de esquemas cognitivos muy diferente a los demás.
Entonces, es bien que los docentes reconozcan, identifiquen y puedan abordar estas heterogeneidades de esquemas cognitivos de construcción del conocimiento de los estudiantes para alcanzar pues en sí la formalización de estos conceptos y que sean significativos para el aprendizaje.